bienvenidos al tercer tutorial de Verge 3D para la creación de videojuegos en la web. En el anterior tutorial vimos cómo se exportaba desde el Blender los ficheros GDTF, los específicos del engine WGL Verge 3D, y en este tutorial vamos a ver cómo se generarán automáticamente, sin necesidad de exportarlos, con la creación de un primer proyecto desde el App Manager, que ya fue presentado, para obtener, cargando simplemente estos dos archivos GLTF. Uno es el del personaje y el otro es el de la escena, que hemos llamado Terrain, para ver este resultado. Esto es un terreno con un riachuelo y ahí está el personaje que ya vimos sustituyendo en el videojuego, que era totalmente operativo. O sea, motivación hay para saber que no solo se queda animado andando, sino que va a interactuar y va a poderse desplazar con muchas más acciones que apliquemos por fichas como las que vemos aquí. Es algo muy sencillito. ¿Veis? Más o menos son 2 líneas de código, pero visual. Que han generado la escena con un personaje con la animación predeterminada. La escena es un simple cubo. Pues nada, vamos manos a ello. Bueno, pues repasamos un poco la teoría. Si hemos cargado previamente cualquier Blender, aunque sea el predeterminado con su cubo, ya podremos lanzar el App Manager. El App Manager, una vez cargado, se carga en el puerto 8668, como viene preconfigurado tras su instalación con el add-on Verge 3D. Como veis, desde el segundo video tutorial ya ha sido actualizado a la versión 2.14. Os recomiendo dejar los ejemplos anteriores moviéndolos al nuevo directorio actualizado, Verge 3D. ¿Lo veis? La ruta Verge 3D. Lo volvéis a descomprimir en la misma ubicación, renombráis la anterior y ya está. Y trasladáis las dos carpetas o las que hayáis creado de vuestros ejemplos particulares. Pues podéis minimizar el Blender y pasamos al App Manager. En el mismo veis este apartado de aquí. Podéis renombrar cualquier nuevo proyecto o página web, como queráis llamarle. Por ejemplo, mi game. No hace falta que seleccionemos ninguna otra opción, porque son ya más avanzadas. Sí os recomiendo la de física, porque en los siguientes videotutoriales pasaremos a ver cómo los objetos, el mismo carácter personaje que hemos creado, se verá afectado por la gravedad, cayendo hacia el centro de gravedad. Entonces, una vez habéis puesto el nombre, creáis
y se habrá creado la carpeta MyGame. ¿Qué contiene la carpeta MyGame? Todo esto se ha generado automáticamente. Yo os he dicho que se generaba el GLTF de forma automática, pues aquí está. Con el nombre del proyecto se generan el bin, que va paralelo al GLTF. Y el Blender que podréis editar o hacer la tarea siguiente que os recomiendo hacer. Viene con un cubo predeterminado, pero lo vamos a abrir. Y el cubo predeterminado, vais al contexto Object y en Viewport Display cambiáis textura a Wide. No es exactamente necesario esto, pero el que sí que os recomiendo es en Visibility desactivar Show en Renders para que no aparezca en el videojuego, ni siquiera se puede interaccionar con él. Guardáis y, como ya os expliqué en el anterior tutorial, para que se actualice el GLTF generado lo podéis hacer de aquí de forma manual. Y si ya teníais un anterior Blender abierto, este ya no es necesario volver a recurrir a él. Yo lo voy a minimizar, pero como también lo puedo cerrar, ya no vamos a necesitarlo. Ahora ya se aprovecha esa escena para añadirle otras escenas. Incluso el personaje que hemos usado en la primera lo vamos a añadir. Como os he mostrado al inicio del tutorial, son appends, escena, lo que vamos a usar de las fichas de puzzle. Hay una alternativa que es load. ¿Veis? Están aquí los loads, pero nosotros vamos a usar los appends. Si sacáis cualquier ficha, por ejemplo la load, viene con sus rutas y nosotros vamos a partir de que el proyecto se encuentra en Applications y el nombre que le hemos dado al proyecto. Nosotros hemos creado MyGame, pues será MyGame, y a partir de MyGame es el patch este. Nosotros crearemos assets, wheels, para organizar los exports, porque todos los exports que hagamos desde el Blender, cualquier export que hagamos, genera las imágenes correspondientes en paralelo al GLTF. Pues los estructuraremos así. Y esta es la recomendación que os hago. Una estructura así para el resto de mallas que vayan apareciendo o vayáis creando. ¿Ves? He dicho wheels. Pues si hemos llamado terrains, otra opción sería the city.
el carácter o characters, mejor, uno de ellos, héroe. Es una reestructuración muy buena y esta ficha no va a ser necesaria ya. Volvemos cuando después de haber generado el proyecto. Bien, ¿ves? Edit puzzle. Pues aquí lo ejecutaríamos tal como está ahora. Se genera un GLTF temporal. Bueno, está abriendo el ya generado, pero como hemos ocultado que no se renderice el cubo, no se ve ni el cubo. O sea, lo cerramos. Y así está por defecto. Vamos a escenas y en vez de los loads hacemos appends, que añadirían a la escena donde se encontraba el cubo cualquier otra escena o personaje que añadamos aquí. Nosotros vamos a sacar incluso ya dos, o botón derecho duplicate, y enganchamos el puzzle. Se oye un pitido si lo habéis hecho correctamente. Clic. Podéis ver que se han cargado los GLTF correctamente con F12, console. Es la forma de depurar cualquier página web. Pues aquí vemos que se ha cargado el engine WGL de Verge 3D. Aquí está su API, su librería. Y si sale cualquier error al cargarlo, pues saldrá aquí el error. Como ahora no hay ninguna ruta, ¿veis cómo se puede redimensionar aquí? Pues vamos a hacer F12 y así lo comprobamos. Ahora, como no hay, esta ruta no es correcta, saldrá error si guardamos y reseteamos la carga de las escenas. Sabe puzzle y una especie de reload de la página, pero la forma recomendable de ejecutar la aplicación es desde el App Manager, el azulito. Aquí en MakeGame, el azulito, ¿veis? Run Application, que ha generado un HTML. Aquí abajo se ve en la barra. Mirad, observar mygame.html. Lo veis, ¿no? Abajo en la barra, aquí abajo. Vale. Da error de que no se encuentran los GLTF. No hemos arreglado todavía los patches correspondientes. Vamos a donde hemos generado el proyecto. Veis que solo hay dos directorios. Vamos a crear la estructura de subcarpetas que os recomiendo, como esta. Asset, terrain, de terreno, y characters.
héroe. Y con que cojamos cualquier personaje que ya os he dicho que los mováis de la anterior carpeta que habréis renombrado, si la versión es anterior a la 2.14, pues la renombráis Verge 3D guión bajo, por ejemplo, y descomprimís aquí la nueva, la 2.14. Traéis sus carpetas de anteriores, esta, mundo nuevo, y ahí habíais dejado en assets los personajes de los que disponéis el Blender para poderlo volver a exportar de forma manual. Entonces yo os recomiendo el Make Human por las animaciones, que os voy a dar un amplio arsenal de aplicaciones, de animaciones. Lo abrimos, lo exportamos con el nombre héroe sobre el subdirectorio que hemos creado y ya está. Como sabemos que es operativo totalmente, export, y héroe, exportar, podemos incluso cerrarlo. Y veis, se han generado las texturas, todo automáticamente sobre este directorio. Los XZ de que vamos a reemplazar el bin y el GTF por los XZ correspondientes. ¿Qué son los XZ? Pues, o cómo se van a usar internamente en el proyecto. Aquí en Initialization compress asset, ¿lo veis? Lo activamos y eso nos permitirá prescindir del bin y el otro. Es lo que os recomiendo si lo subís a un servidor web y queréis ahorrar en espacio y tiempo y ya está. Ahora volvemos a la sección main y si aquí cargamos primero el terreno, sobre el terreno cargaremos a continuación el personaje, pues vamos actualizando. Vale, aquí me he colado. Vamos a crear wheels y terrains dentro de wheels. Aquí ahora os pasaré un simple cubo en el que he hecho, como os he mostrado antes, unos cuantos ajustes para decir que había un río y una montaña. Y yo lo traigo de mi y como ya está
correcto, pasamos al personaje. Listo. Guardamos. Reseteamos. Vemos al personaje, pero no vemos el terreno. ¿Habrá habido algún error? Sí. Como esto no es limpio, refrescamos. Con F5. Y nos dice que no ha encontrado el export XZ del cubo predeterminado. ¿Cómo se soluciona eso? Pues si alguien todavía no lo ha guardado el cubo predeterminado, lo volvemos a abrir. Y me he olvidado de deciros que en el contexto de renderizado, donde están todas las opciones cuando hacemos los exports a GLTF de cualquier archivo Blender, aquí hay que activar la opción de compresión correspondiente. Pues la activamos, guardamos, volvemos a exportar y si hacemos F5 refrescamos. Bueno, nos dice claramente que ahora no encuentra el GLTF. Nos hemos dejado claramente la carpeta, la subcarpeta Terrain. Y ahí está. Si el terreno alguien tiene alguna dificultad en crearlo, yo os proporciono el Blender. Así que no hay problema para observarlo y reproducirlo. Cada cual puede poner su propio terreno. Y a partir de la creación que hemos hecho al crear y generar todos estos ficheros automáticamente, ya disponemos de nuestra base del videojuego. Lo único que vamos a necesitar ir haciendo a partir de ahora es aquí ir añadiendo más fichas y fichas, crear las secciones correspondientes. Bueno, lo que vamos a hacer es limpiar la escena esta
volviéndola a cargar. Pulsamos F12 otra vez. Y veis, está limpia. No hay ningún error. Os recomiendo trabajar de este modo, controlando que no os dejéis nada por cargar. Los errores os suelen dejar claro qué es lo que queda pendiente por realizar. Y nada, en el siguiente vídeo tutorial moveremos por la escena, si es posible incluso interactuando con otros objetos, el personaje. Eso es todo. Hasta el próximo vídeo tutorial. Os espero hasta entonces. Adiós.